Bienvenidos a esta investigación de Paper Connections. Hoy abrimos el primer capítulo de una nueva serie histórica, llevándonos al corazón de la República de Venecia durante su largo y complejo ocaso. Es un privilegio genuino emprender este análisis documental. Bueno, para iniciar, cabe imaginar un imperio global que dominó el mundo conocido, pero no mediante la ocupación sangrienta de vastos territorios terrestres, es decir, armados únicamente con libros de contabilidad, galeones de guerra y un flujo incesante de papel. Efectivamente. Y es que hoy descubriremos cómo una simple carta escrita a pluma, despachada en medio del invierno alpino, encierra, digamos, el secreto del ascenso y la inevitable caída de la superpotencia económica más singular de Europa. Para comprender cabalmente la magnitud de este periodo, es menester retroceder nuestra mirada a la fundación y la asombrosa longevidad de la Serenísima, ¿verdad? Sin duda. Hoy, a mediados del siglo XVIII, Venecia se erigía como el segundo estado de funcionamiento continuo más antiguo del continente. Superado únicamente por los estados pontificios, claro. Exacto. Y si bien su fecha fundacional tradicional, enmarcada en la elección del mítico dogo Pauluccio Anafesto en el año 697, pertenece a las brumas del mito, bueno, es innegable que hacia el año 1000 la ciudad había cimentado ya una base naval formidables. Una base que dominaría el Mediterráneo oriental durante siglos. Procedamos a desglosar este entramado histórico. Hay un aspecto fundamental que diferencia a Venecia de imperios como el español o el británico posteriores, y es su concepción del espacio. Así es, su concepción del espacio y la conquista. Las potencias tradicionales medían su fuerza en latifundios y enormes ejércitos de caballería. Y Venecia, resguardada en su impenetrable laguna, optó por una vía alternativa. ¿Podría ilustrarnos sobre cómo construyeron esta hegemonía sin las vastas extensiones de tierra que dictaba la convención de la época? Pues la respuesta reside en una comprensión magistral de los cuellos de botella marítimos y en una diplomacia sumamente utilitaria. Es decir, el imperio veneciano fue en su esencia una red de enclaves estratégicos. Un hito fundacional para comprender esto es la Crisóbula del año 1082, si no me equivoco. Exactamente, ese es el punto de inflexión. Se trata de un decreto imperial sellado en oro, mediante el cual el emperador bizantino Alejo I Comneno otorgó a Venecia exenciones arancelarias y comerciales extraordinarias en todo su territorio. Unas concesiones que no fueron el botín de una conquista violenta. Para nada, fueron el pago fríamente calculado por el auxilio naval que la flota veneciana prestó a Bizancio contra los normandos. Así, establecieron factorías comerciales sin la necesidad de administrar o gobernar el territorio circundante. Y tengo entendido que esta estrategia se consolidó de manera formidable poco más de un siglo después, durante los convulsos eventos de la Cuarta Cruzada. Indudablemente, entre 1202 y 1204, los venecianos aprovecharon el desvío de la cruzada para orquestar la toma de Constantinopla, y los tratados posteriores otorgaron a la República literalmente un cuarto y medio cuarto del antiguo imperio bizantino. Pero, de nuevo, esto no significaba gobernar enormes provincias del interior. Claro, significaba controlar los puertos vitales, Creta, Eubea y las estaciones clave del Egeo. Sobre esta base geográfica, Venecia orquestó el célebre sistema de la Muda. Que consistía en inmensos convoyes de galeras mercantes, ¿cierto? Exacto. Galeras construidas en el prodigioso complejo protoindustrial del Arsenal, cuya navegación estaba celosamente planificada y armada por el propio Estado. Estas flotas entrelazaban puertos remotos como Alejandría y Beirut. E incluso penetraban el Mar Nigo hasta Tana y Caza. Así es, y cruzaban las temibles columnas de Hércules para atracar en lugares tan lejanos como Brujas y Southampton. Era una maquinaria logística sin precedentes. Una red logística e informativa sin parangón. Sin embargo, los documentos que guían nuestra investigación nos sitúan siglos después, en una época de profunda transformación geopolítica. Sí, tras el Tratado de Karlovich en 1699 y la posterior Paz de Passarowitz en 1718. Exacto. Tras esos eventos, la estrategia veneciana sufre un giro radical. ¿Qué motiva este cambio de paradigma hacia lo que los historiadores denominan una neutralidad armada? Pues el mundo había cambiado en torno a la laguna. Es decir, Venecia se encontró flanqueada por la emergencia de potencias navales atlánticas y por imperios territoriales masivos. Como el de los Habsburgo y el Imperio Otomano, claro.
Efectivamente. Y con un volumen demográfico muy limitado, la República comprendió que no podía sostener una guerra de desgaste a escala global. Por tanto, priorizó la viabilidad de sus arterias comerciales. Digamos que mantuvo guarniciones anticuadas en su terraferma. Sí, y una flota capacitada estrictamente para escoltar sus rutas mercantes, eludiendo de forma deliberada el conflicto militar abierto. Esto nos lleva a una de las paradojas centrales de esta investigación. ¿Cómo es posible que una república que fundamentó su hegemonía original en el dominio marítimo, el llamado Stato da Mar, terminara dependiendo tan vitalmente de rutas terrestres transalpinas como el paso del Brennero a mediados del siglo XVIII? Para desentrañar esa interrogante, debemos dirigir nuestra atención de la vasta geopolítica a la intimidad táctil de un artefacto físico excepcional. Hablamos de un vestigio material que, con elocuencia silenciosa, encapsula la respiración de esta compleja maquinaria. Una misiva comercial fechada el 9 de enero de 1751, expedida en Nuremberg. Así es, expedida en Nuremberg y destinada a los escritorios del puente de Rialto, en Venecia. Un artefacto forense verdaderamente extraordinario. Al tener presente las descripciones de este documento, su mera materialidad ya plantea interrogantes fascinantes. Al tacto, sabemos que el papel se percibe inusualmente denso, estructurado por unas finas líneas internas. Ese grosor acanalado es el distintivo del papel verjurado, claro, un testimonio de la maestría artesanal de la época. Además, la tinta conserva un dramatismo particular. ¿Qué nos revelan estos atributos forenses sobre la infraestructura técnica? Bueno, la alta calidad de su manufactura nos indica una procedencia indudable de las formidables cartieras o molinos papeleros del norte de Italia, muy probablemente de las prensas de Toscolano, Treviso o Bassano. Centros que exportaban este material vital hacia el norte de Europa. Exactamente. En cuanto a la caligrafía, está ejecutada con tinta ferrogálica. Es un compuesto químico derivado de sales de hierro y taninos extraídos de gallas de roble. Su naturaleza corrosiva hace que la escritura adquiera ese tono negro violáceo tan oscuro y penetrante. El documento en sí fue plegado metódicamente para formar su propia cubierta, ¿verdad? Así es, protegiendo celosamente sus secretos mediante un sello de cera roja, cuyo leve desgarro aún atestigua el instante preciso de su apertura en Venecia por parte del receptor. Se observan también unas enigmáticas marcas postales en el exterior del pliego. En el rincón superior derecho destaca un número 10 trazado en tinta roja. Esas marcas son el pulso mismo del comercio veneciano. Ese 10 rojo estipulaba la tarifa postal, indicaba al receptor que debía abonar 10 soldi veneciana a las autoridades al momento de la entrega. Un arancel que financiaba todo el sistema de correos. Y en la parte inferior hay una grafía trazada con un trazo sumamente fluido que resulta asombrosamente familiar. Sí, el símbolo de la arroba. Y en este contexto no representaba una medida de peso ni de volumen. Entonces, ¿qué función cumplía exactamente? Pues los mercaderes italo-germanos la empleaban como un sofisticado marcador taquigráfico y mercantil para señalar de manera rápida e inequívoca la fecha de expedición, facilitando así la catalogación en sus abultados archivos. Ha llegado el momento de adentrarnos en su contenido, de permitir que el pasado hable. Por favor, prepare al oyente para escuchar la traducción de esta correspondencia, un texto que respira la inmensa gravedad de la prosa mercantil. Con mucho gusto. Procederé a leer la primera mitad de la misiva de manera pausada para apreciar su tono. Dice así: Venecia, patrón Corayani, 1751, 9 de enero, en Nuremberg. En reconocimiento a su favorecida carta del mes del año recién concluido, le deseo que el comienzo de este nuevo año sea muy feliz en su ascensión. Una cortesía absolutamente calculada. Desde luego. Continúa. En cuanto al encargo que me ha confiado, se ha elaborado la nota correspondiente para que sea ejecutado diligentemente por los maestros más selectos, procurándole las mayores ventajas posibles, y las piezas de marfil en buen orden le haré el anticipo más exacto y le relevaré del peso de la manufactura en sí. Es un cono sumamente reverencial y menciona unas piezas de marfil. Así es, y prosigue. Se ha servido concederme, con un encargo real, el placer al que me aplicaré en respuesta a las múltiples órdenes que me dé,
Durante 3 cartas sucesivas he omitido agradecerle los avisos que me comunicó sobre los mencionados billetes de Treviso, sobre los cuales escribo a mi amigo y respecto a los cuales decidiré. Me tomaré la libertad de importunarle más adelante. En cuanto a la reunión de intercambio, disponga de mí como desee y en cada ocasión me verá, de todo corazón, saludándole afectuosamente. Su más humilde servidor. Y la carta no termina ahí, ¿verdad? Cuenta con una postdata que detalla otros bienes de naturaleza muy distinta. Efectivamente, la postdata añade la siguiente instrucción: para esperar su libre disposición o su orden para ejecutarla. También veo en su memorándum el deseo de 100 punzones rosadorio. Sobre este punto debo responder. Dado que se fabrican en Estiria o Stewemark, pregunto por tanto, ¿no podría atraerlos de allí a menor costo? Una sugerencia logística muy precisa. Continúa. Si por el contrario desea que los provea desde allí o que se los envíe directamente en un solo barril, lo haré de inmediato, dándole este sincero consejo para evitar repeticiones superfluas de la reunión de intercambio. Procuraré las mayores ventajas y tendrá a bien notificarme en pronta respuesta qué debe hacerse sobre ese otro contraencargo que es enteramente de su buen gusto. Su más humilde, más devoto, más obligado servidor. Firmado Davide Lodovico Frerenclay. Un texto fascinante, sin lugar a dudas. Lo fascinante aquí es la profunda red de relaciones e implicaciones económicas que subyacen bajo esta exquisita prosa. El texto está redactado en un estilo caligráfico sumamente especializado, conocido como cancheleresca cursiva mercantil. El verdadero lenguaje de la alta diplomacia comercial de la época. Exacto. Vemos a Fronkelay, que opera como un diligente agente de confesión luterana afincado en las tierras germánicas, dirigiéndose a Leonardo Corallani, un eminente mercader de la Serenísima. Y lo hace empleando el título patrón, que es una marca de reverencia absoluta hacia el capital veneciano. Hay un detalle en esta lista de encargos que resulta profundamente desconcertante. En el cuerpo de la carta, Fronkelay discute la provisión de piezas de marfil meticulosamente talladas. Y luego, en la postdata, debate la logística de 100 punzones rosadori, claro. Exactamente. ¿Cómo es posible que un solo escritorio en Rialto estuviera gestionando bienes de naturalezas tan radicalmente dispares? Pues es una excelente observación y expone la asombrosa sofisticación y diversificación de la botica veneciana. Verá, los artesanos de Nuremberg eran venerados en toda Europa por su virtuosismo tallando marfil africano. Creando artículos de un exotismo destinado a la alta aristocracia, supongo. Desde luego. Simultáneamente, esos punzones rosadori representaban la industria pesada. Eran formidables herramientas de acero forjado en la región montañosa de Estiria, esenciales para la manufactura de clavos e implementos de construcción masiva. Es decir, Corallani no era un simple tendero. Para nada. Era el director de una orquesta logística que abarcaba desde el arte suntuario más exclusivo hasta la metalurgia industrial pesada. Todo en un mismo envío postal. Aquí es donde se vuelve verdaderamente fascinante considerar el telón de fondo cultural e histórico sobre el cual esta metódica burocracia operaba. Nos encontramos en enero de 1751. Una época vibrante para Venecia. Absolutamente. Si el oyente pudiera pasear por los canales bajo el mandato del dogo Pietro Grimani, presenciaría una efervescencia en su absoluto cenit. El dramaturgo Carlo Goldoni cosechaba triunfos resonantes en el Teatro Sant'Angelo. Mientras el maestro Giambattista Tiepolo partía hacia Würzburg para ejecutar sus grandiosos frescos. Exacto. Y pintores como Canaletto y Pietro Longhi documentaban una sociedad vibrante e intelectualmente cosmopolita, entregada a la tertulia erudita en los majestuosos salones de lugares como Il Ridotto. Un esplendor intelectual y social indudable, claro. Y sin embargo, más allá de los serenos confines de la laguna, el continente europeo transitaba por el ojo de un inmenso huracán geopolítico. A escasos 5 años del estallido de la inmensa Guerra de los 7 años, tras la paz de Aquisgrán. Efectivamente, las coronas se armaban frenéticamente para ese conflicto devastador, y ahí reside una disonancia tremenda. Y sobre esto cabe formular un cuestionamiento crítico. ¿Refleja la imperturbable rutina de esta carta una ignorancia deliberada de las tensiones geopolíticas por parte de los mercaderes, o más bien una fe absoluta en la política de neutralidad armada de Venecia? Es indiscutiblemente lo segundo.
Estos hombres no ignoraban el peligro, más bien confiaban plenamente en una maquinaria institucional e infraestructural que a lo largo de siglos se había diseñado precisamente para operar al margen de los conflictos bélicos. Y el movimiento de estas mercancías, desde Nuremberg hasta Rialto, exigía evitar los escenarios de guerra mediante una logística impecable, sin trasladar físicamente la plata a través de los Alpes. Exacto. El milagro logístico terrestre residía en la asombrosa eficiencia del Brenner Post, el servicio postal del paso del Brennero. Hablamos de una arteria de 730 kilómetros, cruzando los Alpes a 1.370 metros de altitud. Y este segmento estaba gestionado por la Casa de Turnum Taxis hasta Trento, ¿verdad? Así es. Mantenían un riguroso sistema de relevos, y desde Trento el Estado veneciano asumía la custodia. Gracias a esta coordinación ininterrumpida, el correo se entregaba en pleno invierno europeo en apenas 5 a 7 días. Pero la infraestructura descansaba también sobre una geografía industrial minuciosamente legislada. Florenclay menciona que los punzones provienen de Estiria. Sí, la montaña de hierro o Erzberg. Su explotación estaba regulada por un decreto principesco emitido en 1448 que dictaminó una partición de la producción. Bordenberg abasteciendo al sur, es decir, a Venecia y el Levante. Y la vertiente norte, Innerberg, proveería a Nuremberg y al norte de Europa. Este nivel de organización dio origen al formidable cártel de la Innerberger Hauptgewerkschaft en el año 1625. Fascinante. Sin embargo, en la carta se menciona también un pilar de ingeniería financiera, los famosos billetti da Treviso. Esos billetes serán instrumentos de crédito, un papel moneda temprano emitido por los Montes de Piedad, respaldados enteramente por la garantía institucional del Banco del Giro de Venecia. Y la carta también hace referencia a la reunión de intercambio. ¿Cómo funcionaba este sistema de compensación multilateral o incontro para evitar el transporte de metales preciosos? Pues imaginemos las ferias de intercambio, destacando las vitales ferias de Bolzano. Los mercaderes simplemente cruzaban y endosaban estas letras de cambio allí. La deuda quedaba anulada mutuamente en el papel. Una coreografía de crédito. Todo este conocimiento comercial debía forjarse en algún lugar, y sabemos que la matriz institucional de todo esto era el Fondaco de Itedesi, en el puente de Rialto. Así es, una incubadora obligatoria de conocimiento comercial. Dinastías alemanas enteras, como los Fugger con Jacob el Rico y los Welser de Augsburgo, aprendieron el capitalismo comercial italiano dentro de ese majestuoso edificio. Asimilando herramientas como la contabilidad de partida doble para luego exportarla al norte de Europa. Exactamente, contrastando así a Augsburgo, que se erigió como potencia bancaria, con Nuremberg, que dominó como centro de metales y distribución. Todo aprendido en el Fondaco. Analizar el éxito de este imperio ha generado un profundo debate historiográfico. Por un lado, tenemos la visión de Jared Diamond. Claro, la perspectiva geográfica. Diamond argumentaría que el paso del Brennero y la laguna fueron ventajas naturales insuperables. La geografía dictó la fortuna de Venecia. Pero por otro lado, tenemos la visión institucional de pensadores como Acemoglu y Robinson. Efectivamente. Ellos contrastan esa idea señalando la importancia fundamental de la Serrata del Mayor Consiglio del año 1297. Ese cierre del Consejo creó deliberadamente un patriciado comercial experto y un marco legal confiable. Y a esto podríamos añadir la tesis de Sven Beckert sobre el capitalismo de guerra. Sí, Beckert argumenta que Venecia dominaba el capitalismo mercantil basado en el arbitraje pacífico, pero carecía del volumen demográfico y militar coercitivo que impulsaba a los estados-nación atlánticos emergentes. Entonces, ¿cuál es el significado profundo de todo esto? ¿Es posible que la Serrata de 1297, que centralizó el talento mercantil y permitió construir este imperio de la información, fuera también una barrera estructural? ¿Una barrera en qué sentido? Bueno, al volverse endogámica con el paso de los siglos, no impidió a Venecia transmutar hacia las economías imperiales expansivas del siglo XVIII. Es una reflexión muy aguda y sintetiza la suprema ironía histórica plasmada en la carta que hemos analizado hoy. En enero de 1751, la red funcionaba con una eficiencia sobrecogedora.
Pero el final estaba muy cerca. Así es. Ni Freurenkleich ni Corazziani sospechaban que el entramado institucional milenario que los sostenía, el Sacro Imperio Romano Germánico, los bancos públicos del Véneto y la mismísima República de Venecia, sería desmantelado violentamente en el lapso de una sola vida humana. Colapsando de manera definitiva en mayo de 1797. Exactamente. Se desmoronó bajo el peso de una nueva era. Es cautivador, sin embargo, pensar que un remanente persistente de este mundo sigue con nosotros hoy. El símbolo de la arroba. Es un marcador de fecha trazado en un solo movimiento de pluma por mercaderes italianos y alemanes para cuadrar sus libros de contabilidad. Y logró sobrevivir a la caída de imperios, mutando silenciosamente a través de los siglos, de la tinta ferrogálica a los teclados modernos. Demostrando que las redes de información venecianas dejaron cicatrices indelebles en la comunicación humana global. Si conectamos esto con el panorama macroeconómico, esto plantea una interrogante fundamental que cada época debe confrontar con inmensa humildad. ¿Qué tan vulnerables son en realidad las instituciones que hoy consideramos eternas? Gracias por su atención, esperamos que lo hayan disfrutado y manténganse en sintonía para el próximo episodio.